Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 9 de mayo del año 2023 con la conferencia Fray Pedro de Gante, 500 años de su llegada, a cargo de nuestro consocio, el maestro Aurelio Martínez Corona. Solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, que tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se acaba de realizar la apertura de la sesión a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. En el segundo punto tenemos la presentación del presidium, en el cual contamos con la presencia del maestro Aurelio Martínez Corona, consocio y conferencista. La de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y presidiendo esta sesión académica, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Como tercer punto, me permito presentarles a nuestro conferencista. El maestro Aurelio Martínez Corona es licenciado en Filosofía y Canto Gregoriano, formado en la Escuela Superior de Música Sacra en Guadalajara. En Francia se especializó en música antigua, composición y técnicas de dirección. Desde 1990 es director titular del Colegio de Infantes de la Catedral, institución que data del siglo XVI. Como compositor, tiene un catálogo que abarca la música vocal y la música sinfónica. En 1998 estrenó su obra Suite de Navidad para orquesta y coro. Y en el año 2000 se ejecutó su sonata para violín y piano en el Palacio de Bellas Artes. Ha sido director huésped en París, Lyon, Francia, en Phoenix, Tucson, Arizona y en Los Ángeles, y en los principales escenarios de concierto en México. El gobierno del estado de Jalisco le reconoció en septiembre de 2005 como uno de los más destacados artistas que han aportado a la música jalisciense. Es socio de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Actualmente está llevando a cabo las investigaciones musicográficas del Archivo de Música de la Catedral de Guadalajara. Autor de publicaciones Histografía de la música, en especial del siglo XVI. Es investigador del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis, vicepresidente de la Federación Mexicana Puericantores y miembro de la Asociación Cultural del Antiguo Hospital Civil. Ahora, como cuarto punto, pasamos a la presentación de nuestro conferencista. Maestro Aurelio Martínez, tiene usted la palabra. Pues buenas noches. Hay algo que se me hace muy bonito a mí cuando trata uno de recordar algo, ¿no? Y algo que tiene que ver con el personaje que nos ocupa, Fray Pedro de Gante. Yo siempre tenía curiosidad al investigar las cuestiones de música en el siglo XVI. Pues siempre hemos sabido que Fray Pedro de Gante fue el primer maestro de música de los naturales. Y yo sí tengo la curiosidad, pero como ejecutante, uno no se pregunta tal vez, claro, bien fundamentado, el qué, sino el cómo. ¿Cómo se dio esto de que Fray Pedro de Gante fue el primer maestro de música? Y en eso basé el tema de la investigación que llevo sobre este personaje. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo me doy cuenta de que los europeos que vinieron aquí traían un catolicismo rancio, agotado. Y la forma de celebrar que tenían los habitantes de la Mesoamérica, yo pienso que les movió las pilas. Creo yo, principalmente los franciscanos, que en ese tiempo tenían un espíritu muy sensible, más humanista. Creo que se involucraron con la cultura, se involucraron con la manera de celebrar que todavía hasta nuestros días perdura. Esa palabra, celebrar, es lo que enfoca esto. 500 años de la llegada de Fray Pedro de Gante, hay que celebrarlo recordando. Y comienzo.
esta frase de un maestro de la UNAM, Ezequiel A. Chávez, dice: no solo vive un hombre bueno con la vida natural suya, que se la desgasta viviéndola, sino con la que da a cuantos por eso lo aman. Por eso sigue viviendo en nosotros Fray Pedro de Gante. Y creo, sin temor a equivocarme, que esa es la constante de Fray Pedro de Gante, que siempre se entregó. Ahí está el nombre, Fray Pedro de Gante, Peter van der Moer, nacido en Gante en 1479, muerto en México, Tenochtitlan, 1572. Este es mi esquema, así, a grandes generales, ¿no? Venían en la primer avanzada de franciscanos, venían tres: Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ayora y Fray Pedro de Gante. Los dos primeros, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ayora, Hernán Cortés les dijo: acompáñeme a las Ibueras, a la fatídica exploración de Honduras. Y allá, como muchos del ejército de Hernán Cortés, murieron. Y murieron, la mayoría, de hambre. Es curioso, yo pongo esto, que el relato nos viene del licenciado Cristóbal de Pedraza y da testimonio de la música de ministriles. Primero, ¿quién es el licenciado Cristóbal de Pedraza? Llamado también el Chantre de Jalisco, el Chantre de Galicia, perdón. Fue el que en 1533 llegó a la ciudad de Compostela como protector de indios, y se trajo 10 eclesiásticos de Europa, de Sevilla, 2 niños y todo el ajuar para cantar en la Catedral de México. Sin embargo, como tenía el oficio de protector de indios, llegó primero a Compostela. Nosotros de ahí fundamentamos, porque encontramos también lo que trajo el licenciado Pedraza cuando desembarcó en la villa de Veracruz. Escribieron todo lo que trajo, los roquetes, 8 roquetes de los niños, los lienzos que traía para ajuarear a los servidores de la capilla que él iba a formar, y los libros de canto que traía. Nosotros decimos con todo el orgullo que el primer canto profesional, gracias a la gestión del licenciado Pedraza, se dio en la capital de la Nueva Galicia, Compostela, 1533 finales hasta 1536. Después lo nombraron obispo al licenciado Pedraza y se fue a Honduras. Allá escribió la famosa relación de las Ibueras, en donde tiene que ver esto con lo que escribí ahí. Él, de boca de uno de los supervivientes ministriles que traía Hernán Cortés, los ministriles eran los músicos, concretamente un tal Montesinos, tocador de sacabuche, el antecesor del trombón, le relató cómo ellos mismos se comieron a los que quedaban vivos para poder sobrevivir. El Montesinos y otro de los músicos que tocaba, creo que la chirimía, se regresaron a España y uno de ellos fue contratado en Sevilla. Esto lo menciono porque los compañeros de Fray Pedro de Gante, que llegaron en 1523, en agosto, 2 de ellos murieron. Después se asentó primero Fray Pedro de Gante en Texcoco, pasó a Tlaxcala y después a México, donde se establece en el convento franciscano y atiende la escuela de San José de los Naturales. Estos son datos. Hay una cosa muy importante que quiero comunicarles con mucho entusiasmo. ¿Cuál era el presupuesto intelectual que traía Fray Pedro de Gante? Pues él estudió en la Universidad de Lovaina y fue compañero de Erasmo de Rotterdam, el filósofo cristiano humanista, en que comparte 3 situaciones que hará florecer en la Nueva España. La idea, y eso está en el Elogio de la Locura, en el libro, la idea de Erasmo de Rotterdam era regenerar al hombre, purificando la religión y bautizando la cultura. Es un ideal
un ideal humanista, ¿no? A mí lo puse en negritas, bautizando la cultura, porque me parece que la acción más importante de Fray Pedro de Gante, sí, evangelizar, a eso venía, pero desde el pensamiento, la idea de bautizar la cultura, no aniquilarla, darle un sentido cristiano. Y eso fue lo que hizo, y por eso lo recordamos. Continúo. Para decir también que traía como presupuesto que era pariente del emperador Carlos V y consecuentemente pariente también de Felipe II, que era hijo de Carlos V, ¿no? Ahí está todo esto. El legado artístico de Flandes, la polifonía flamenca, la lutería, la construcción de instrumentos. La influencia de la capilla franco-flamenca, la casa de los Austrias. Todo esto se tiene comprobado. De hecho, si ustedes navegan por YouTube y buscan música de la época de Carlos V, van a encontrar que muchos le dedicaron al emperador su música. Todo, la reina, por ejemplo, se preocupó de transmitir a sus hijos una educación musical. Todo esto era en la corte. Pero yo pongo esto muy importante porque tiene que ver como presupuesto. Entre los bienes de la reina se encontraban diferentes instrumentos musicales como arpas, vihuelas, órganos de Flandes, chirimías y flautas. Ese es el presupuesto de la corte de la cual formó parte Fray Pedro de Gante. Autores como Josquin de Pré, es el que está en el órgano, el organista, Isaac Comperé, de la cultura franco-flamenca que se escuchaba en la Casa Real. El rey, el emperador Carlos V, tenía su propia capilla de música neerlandesa, es decir, que tocaban música de los países de Flandes, que es Bélgica y los que están cercanos a los Países Bajos. Esta música, como el emperador viajaba de vez en cuando a España, se unían las dos capillas, la capilla de músicos castellanos y la capilla que tocaba la música flamenca. Quiero que sepan que en la música renacentista, los compositores flamencos eran los más complicados. Ellos eran los que llegaban a hacer hasta 36 voces en una partitura. Componían para 36 voces, 36 instrumentos. Ellos son los que de alguna manera, cuando el Papa Inocencio III pues dijo, esto es un masacote porque no se entiende nada la polifonía, y quería prohibirla, que fue cuando Palestrina le dijo, Señor, escuche esto que es la polifonía, pero sin tanto artificio, sin tantas voces. El rey, pues, yo creo que todo ese bagaje que tenía, toda esa música, de alguna manera influyó en el presupuesto artístico que traía Fray Pedro de Gante. Quiero decirles que los escogí a estos personajes, Josquin de Pré, Isaac Comperé, porque en Puebla hay partituras de ellos. Y también en Guatemala, según me comenta Omar Morales Abril, investigador del CENIDIM, hay partituras de ellos. También de Johannes Ockham, que por ahí está, no sé si sea el de lentes. ¿Sí lo ven? Ahí está el canto de los chantres, o sea, así era en el Facistol. Todas esas cosas las traía Fray Pedro de Gante como un presupuesto humanístico, una formación académica bien sólida en la Universidad de Lovaina, una de las más antiguas del mundo. Juan de Anchieta, que componía también, que sus obras aparecen en el Cancionero de Palacio, también obras de él se encuentran en el Archivo de Música de Puebla y de Guatemala. Ahora, quisiera poner énfasis en otra parte del presupuesto que traía Fray Pedro de Gante, la tecnología. Traía la técnica
de hacer música, pero también traía la tecnología. ¿Qué es la tecnología? No sé si se den cuenta que todavía el acero sueco es el más sólido, el mejor, todavía. Todo esta metalurgia que se da en los Países Bajos lo hizo como potencia en la construcción de instrumentos, comenzando por los órganos. Los órganos, el estaño traído de los países de Flandes, la madera para hacer las flautas, el metal para construir los sacabuches, las llaves de las dulzainas, que eran unas chirimías más grandes. Toda la tecnología la trajo Fray Pedro de Gante, porque después de 1526, ya instalado en México, Tenochtitlan, él inició la construcción de órganos en la escuela de San José de los Naturales y de instrumentos, y les enseñó a los naturales a construir instrumentos. Porque Flandes, miren, véanlo, esa paleografía la hice yo de un libro de la Catedral de México, un libro de actas. Dice: inventario de los libros de música que hay en esta santa iglesia, así de molde como de mano hasta hoy, de 1589. Y luego dice: libro grande de pliegos de marca mayor de molde, encuadernado en tablas y badana amarilla con sus manezuelas de Flandes. Las manezuelas son candados. Son candados. Todos los libros, sobre todo los que tenían, por así decirlo, autoría muy específica, llevaban candado con manezuelas. No lo podía abrir alguien que no tuviera acceso a la capilla, y las manezuelas eran de Flandes, simplemente el metal. Y aquí, en el año de 1570, aquí en Guadalajara, en los libros de cuentas de la catedral aparece un libro grande de pliegos, eso está arriba, perdón. Dice abajo: ítem de las chirimías de Flandes que se marcaron en México, 120 pesos de Tempusque. Ahí está la cita. Ítem de otras chirimías de Michoacán, 50 pesos del dicho oro. Esto aparece en los libros de cuentas. Le repito, Flandes en la construcción de instrumentos tenía primacía. Fray Pedro de Gante venía de allá, y estamos seguros que, como fraile, sabía tocar el órgano, pero también sabía, palabras clave en la organografía, aderezarlo y templarlo, o sea, afinarlo y tenerlo bien presentado. No era difícil, porque la construcción del órgano, que parece un instrumento muy artificioso, es muy sencillo. Teclas, secretos por donde pasa el aire, alimentador de aire y tubos donde la flauta abre el sonido cuando la tecla es oprimida. La construcción no es lo demás. Por eso, porque los primeros órganos los hicieron, así se dice, los franciscanos, el que inició todo esto fue Fray Pedro de Gante. Entonces, en el inventario de él, pues, Fray Pedro de Gante trae el ideal humanista de bautizar la cultura, y trae la técnica y la tecnología. La técnica, y eso es importante, es la inculturación, meterse adentro de la cultura. Esta ilustración, un poco borrosa, está tomada de la retórica cristiana que fue publicada en Perugia, de Fray Pablo de Valadez. Esta obra pone a Fray Petrus de Gante enseñando el catecismo en base a figuras. Algo que se me hace muy interesante, ¿no? Un hombre sensible como Fray Pedro de Gante llega por cierto, lo voy a poner después, era tartamudo. Hablaba mal castellano, porque pues era en irlandés, ¿no? O sea, ¿cómo le hizo para enseñar música? Ya lo dicen varios, entre ellos Mendieta, Sagún, dicen que se hizo niño con los niños, que se puso a jugar con los niños con una libretita para apuntar, y cuando les escuchaba una palabra que no entraba en su lenguaje, les decía, ¿qué es esto? Y anotaban.
Después se juntaban, después de 1524 que llegaron los 12, se juntaban y decían, oye, yo escuché esto. Así se inculturizaron, primero aprendiendo el idioma náhuatl, que se hablaba en Texcoco, en Tlaxcala y en México, Tenochtitlan. A mí se me hace eso muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque se piensa a veces que, bueno, sí los hubo, ¿verdad? Llegaron tumbando ídolos, quemando códices. Yo eso sí Valencia fue uno de ellos, ¿no? Valencia sí se dedicó a quemar Landa en Yucatán, a quemar todo, sí. Eran las acechanzas del demonio, entonces había que quemarlo. Fray Pedro de Gante, no. ¿Qué hizo? Admirar la cultura, admirarla y, como dije hace rato, bautizarla. Este es un presupuesto de la música prehispánica que señala Fray Juan de Torquemada, ¿no? Este era lo que le tocó escuchar él, porque Fray Juan de Torquemada no fue testigo directo. Servíase siempre en los banquetes de Moctezuma, etcétera. Ahí lo tiene. Y dice, en especial fue maestro de él en esta nueva iglesia el apostólico varón Fray Pedro de Gante, fraile lego de la esclarecida orden de mi glorioso Padre San Francisco, aunque en sus fiestas, bailes y fiestas cantaban en voces iguales al son de su teponazli, hasta la fecha. Yo siempre pienso que así como Fray Pedro de Gante traía un presupuesto intelectual, traía un presupuesto en las manos. El presupuesto cultural de Mesoamérica, en palabras de Fray Pedro de Gante en una carta que escribe al rey en 1532, dice: mas por la gracia de Dios empecéles a conocer y a entender sus condiciones y quilates. Qué bonita palabra. Sus condiciones y quilates. O sea que valía oro. Y cómo me había de haber con ellos, y es que toda su adoración de ellos a sus dioses era cantar y bailar delante de ellos, porque cuando habían de sacrificar a alguno por alguna cosa, antes que los matasen, habían de cantar delante del ídolo. Y como yo vi esto, y que todos sus cantares eran dedicados a sus dioses, compuse metros muy solemnes sobre la ley de Dios y de la fe, y cómo Dios se hizo hombre por salvar al linaje humano, y cómo nació de la Virgen María, quedando ella, etc. Esto, en música, le llamamos contrafacer. Es una palabra que ya no se usa, pero contrafacer es cambiar el texto con la misma melodía, o viceversa, cambiar la melodía a un mismo texto. Es una cuestión de lenguaje, adaptar. Lo primero que hizo, no les quitó ni sus fiestas, ni su manera de celebrar, sino que le compuso metros solemnes. ¿Qué es metros solemnes en el romance castellano del siglo XVI? Versos bien hechos, con alta cultura. ¿Por qué? Porque en los cantares indígenas existe la idea no solamente del verso, sino de lo sonoro, que hoy llamamos rima. Existe eso. Es profundo, ya hablando en términos del lenguaje, de la filología, es profundo lo que hizo Fray Pedro de Gante, entender el sentido de lo que estaban diciendo. Y claro, sí, cambiarle, ir metiendo poco a poco. Después dice también: diles libreas para pintar en sus mantas, para bailar con ellas. Si ustedes buscan en un diccionario qué es una librea, van a encontrar que es el chaquetón que utilizaban, por ejemplo, en el siglo XVIII, los que asistían como cocheros
el vestuario que traían los cocheros de los carruajes de los personajes, libreas. Pero en el siglo XVI, las libreas son telas especiales que se pueden pintar. Por eso ustedes ven en las danzas las imágenes ya cristianas de la Virgen, las imágenes de santos en las danzas. De ahí viene, porque ellos, ahí lo dice él, se vestían de luto, de alegría, y ya viene la fiesta muy concreta a la que inclusive está el primer villancico que les compuso, ¿no? Hoy ha nacido el Redentor del mundo. Y dice ahí que se juntaron muchísimos. Esta carta que le escribe, se me hace muy interesante esta parte final, donde dice: de esta manera que vuestra majestad he contado, vinieron a los principios por bien y algunas veces por mal, a la obediencia de la Santa Iglesia. ¿Por qué por mal? Iban a fuerzas. Y había fiscales. Y no solamente aquí en México, ¿no? En Perú, por ejemplo, los fiscales traían su vara y nombraban lista y no iba, y así le iba. Bueno, y por eso dice por bien y por mal. A la obediencia de la Santa Iglesia, desde entonces se continuaban las iglesias y patios de gente que no cabían a honra de nuestro Salvador Jesucristo, lo que antes se hacía a honra de los demonios. Cambiamos la finalidad. Este es uno de los catecismos atribuidos a Fray Pedro de Gante. No solamente utilizó el lenguaje audiovisual, es la manera en que se contaba la historia, los códices prehispánicos, que todavía estamos aprendiendo a leerlos, todavía estamos tratando de entender los significados. El indígena entendía la manera visual de leer un códice, se lo leían y se lo cantaban. Fray Pedro de Gante hizo lo mismo. En la ilustración que les presenté de lo que aparece en la retórica cristiana, y esto específicamente también es una manera de enseñar viendo. Porque el axioma más concreto de Fray Pedro de Gante era enseñar divirtiendo, que eso me parece una maravilla, enseñar divirtiendo. Y eso, por eso las danzas, por eso la música, por eso esto que vamos a ver más adelantito. Esta es la carta que le escribe al rey, una caligrafía hermosísima. Me voy a pasar a esto, véalo. Este es el catecismo de Fray Pedro de Gante. Miren, esa franja azul es el cielo. Está un arpa siendo ejecutada por un músico que trae flores en la cabeza. En el centro está un danzante con flores, flor y canto. Y de aquel lado está uno ejecutando una vihuela con flores. Ese es el sincretismo. Pero lo más bonito de todo esto es que la música, les dijo Fray Pedro de Gante, ¿quieren saber qué es el cielo? El cielo es donde hay música. Que es un idioma universal. El cielo es donde hay música. A mí me encanta este tipo de pensamiento, porque simplemente vean las pirámides, ¿no? ¿Dónde culminan? Es una elevación. Para llegar a los dioses hay que elevarse. Hay que elevarse, hay que descalzarse y hay que sonar. Y hay que celebrar con música. Esa es la idea del cielo que los naturales tenían. Y esa es la idea
de Fray Pedro de Gante manifestada en un catecismo al cual todos podían acceder visualmente, pero también vean el texto. Eso lo dice Fray Francisco de Bolonia en 1534. Estos jóvenes cantan el resto con música y se acompañan con órganos, arpas, flautas y otros instrumentos, de modo que mi reverendo padre le escribe a su superior: creo que ningún cristiano haya jamás escuchado armonía tan bella. Oyendo la armonía de esas voces y de estos instrumentos, creemos estar en el paraíso escuchando la música de los ángeles. Esto era en el catecismo, pero también era en la vida real. Para 1529, Fray Pedro de Gante ya estaba orgulloso de la gente que había formado. Aquí está una explicación de lo mismo, donde está un personaje vestido al estilo español, con un jubón, es el calzón azul que trae, la camisa de manga larga, etcétera, 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 ¿no? Es la explicación que les di hace rato del catecismo. Bien, Fray Pedro de Gante estuvo en Texcoco. Ahí una frase importante que dice Fray Antonio de Sahagún: regularizó la escuela. ¿Por qué en Texcoco? Porque en México, Tenochtitlan, en 1523, 1524, era una ciudad devastada, todavía con cadáveres en las calles. Entonces los españoles pues habitaban una parte, la parte oriente, pero no. Por ahí mandaron construir una capilla, pero Hernán Cortés, que residía en Coyoacán, le dijo a Fray Pedro: quédate en Texcoco, ahí en la casa de Netzahualpili, para que comiences ahí a armar lo tuyo. Y allí fue donde comenzó regularizando la escuela. Esta palabra regularizar tiene dos acepciones muy importantes en el término de nosotros que tenemos escuela, como yo, del colegio de infantes. Regularizar sí es poner reglas. Sí es poner reglas. Las reglas se ponen cuando hay objetivos. Las reglas son para cumplir los objetivos. Regularizar la escuela es ponerse de acuerdo qué van a estudiar, cuánto tiempo van a hacerlo y qué más van a hacer. Eso fue lo que hizo en Texcoco. Llega a Tlaxcala y aún con su tartamudez puso a la doctrina cristiana en romance y en náhuatl. Y otra cosa en la que quiero llegar, es muy importante para nosotros, los habitantes de la Nueva Galicia, hoy estado de Jalisco. Enseñó a los grandes cantores que partieron inmediatamente al occidente en la expedición de don Francisco Cortés de San Buenaventura. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque documentalmente la expedición salió en 1524, viniéndose a Colima. Es muy poco tiempo en el que Fray Pedro de Gante, que arribó en 1523, haya preparado cantores. Se me hace muy poco tiempo. Tello ubica la exploración de la expedición de don Francisco Cortés años después. Yo sí concuerdo. Pero historiográficamente la expedición se llevó a cabo en 1524. Tello es el que me mete en este aprieto. Yo no soy de la idea de dudar todo, porque no soy especialista. No puedo probar lo contrario. Pero sí se me hace muy forzado que los primeros grandes cantores que llegaron al occidente vinieran con don Francisco Cortés de San Buenaventura. O una de dos: o eran genios para aprenderse doctrinas, y eso es muy importante, ahorita les platico de eso, o las fechas están mal. Bueno, no depende de mí eso. Yo creo que lo interesante es que sí, la acción de Fray Pedro de Gante en Tlaxcala es reunir a los hijos de los principales, como era en los Calmecacs o en el Tepozcali, reunirlos y enseñarlos. Y sí, siguiendo una curiosa forma de enseñar que tenía, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, que les platicaba historias de la Biblia a los indígenas
que estaban estudiando catequesis y les decía: a ver, esto que te platiqué, cántalo y tócalo en tu lengua. Esta experiencia, que ya venía de las Antillas, Fray Bartolomé de las Casas la utilizó para conquistar la región del Soconusco, en Chiapas. Y a los mercaderes que viajaban, mercaderes que vivían obviamente en Tenochtitlan, que viajaban hacia esa región, que conocían la lengua que se hablaba de allá, les contaba historias. Y los mercaderes, una vez que terminaba el tianguis, pedían un teponazli y se ponían a repetir las historias, y la gente, por curiosidad, nuevos cantares, nuevos personajes, nuevos dioses. Era una manera de atraer a la nueva fe a los naturales de estas tierras. Es probable que Fray Pedro de Gante haya utilizado de alguna manera esta estrategia, pero llegó aquí, y aquí esto sí está difícil. Esto es lo que dice Fray Antonio Tello. Francisco Cortés prometió a la cacica de Tepic que de Colima le enviaría a sacerdotes que les enseñasen la doctrina, y dejaron a un indio de los que había enseñado el padre Fray Pedro de Gante, gran cantor, gran cantor. Eso lo dice Tello porque Tello era músico. Y luego ya dice aquí la de Mota Padilla, esta cita, dice: enseñados por el Fray Pedro de Gante. O sea que fueron varios los discípulos que vinieron en esas expediciones. En la de Cortés de San Buenaventura, sobrino de Hernán Cortés, y en la de Nuño Beltrán de Guzmán. Me voy. Aquí está esto. Esto está en Etzatlán. Y este personaje que está ahí, si ustedes gustan leerlo, verdadero rostro del siervo de Dios y religioso donado Fray Juan Francisco. Eso está ahorita está en lo que es la notaría. Yo, cuando fui con el padre Chayo, en paz descanse, en una de las incursiones y aventuras que luego te platicaré, mi estimado Samuel, que fuimos a Etzatlán, estaban en el interior del convento y vimos las pinturas. Y yo di con Juan Francisco, y en varios, inclusive historiadores contemporáneos como don Miguel de Romero, dicen que sí existió ese personaje, ese indígena educado por Fray Pedro de Gante, que vino acá, gran cantor. De hecho, en Etzatlán está un busto con él y dice que era de Tlaxcala. Es de los mártires, de los primeros mártires. Dice que fue muerto en 1546 o en 1560 y tanto, dice otras fechas, etcétera, etcétera. Es un misterio este personaje, pero dice haber sido educado por Fray Pedro de Gante. Para mí es toda una historia que luego les platicaré, ya la tengo. Eso es lo que dice el pie de la pintura. Aquí vuelve a decir la relatoría: 4 indisuelos discípulos de Fray Pedro de Gante, religioso. Fíjense lo que dice: en México se ocupaba de catequizar e instruir la juventud de los mexicanos y les enseñaba a leer, escribir y oficiar en el coro. Oficiar. En el argot del servicio de nosotros, oficiar la misa es hacerla de oficio. Oficiar en el coro significa cantar leyendo el día a día que se tiene que leer, los libros sagrados. Leer el oficio, leer lo que está mandado para ese día, cantar lo que se obliga. Eso es oficiar la misa. No es amenizarla o amenazarla, es oficiarla, es decir, cantar según lo que está en el oficio. Es muy interesante todo esto para mí. Esta lectura está muy clara,
Estos indiesuelos enseñaban la doctrina cristiana a los otros indios, quienes oyendo de sus paisanos la uniforme doctrina que enseñaban los religiosos, la abrazaban con sinceridad de ánimo, de suerte que se les entrañaba en el corazón insensiblemente. Quiero hacer énfasis en una cosa. A mí me han preguntado de una manera muy directa, ¿la iglesia aplastó la cultura? Yo lo voy a responder como músico. Si tenían 5 sonidos, la escala pentáfona, los pueblos más desarrollados, y les llegan otros 2, 7, ¿quién sale ganando? Si tienes instrumentos que dan una afinación y te llega una afinación que todos pueden concordar, ¿quién sale ganando? Si te llega alguien, porque eso también lo hizo Fray Pedro de Gante, si te llega alguien y te dice, eso que suena así, se escribe así, que no se te olvide, aquí está. Cada vez que lo quieras volver a sonar, está aquí escrito. Si llega la escritura, si llega la tecnología de construir instrumentos, si llegan metales más nobles, porque había trompetas inclusive de bronce, de metal. Los aztecas tenían trompetas de metal, pero les llega la plata. ¿Cómo suena una trompeta de plata comparada con una de latón? ¿Cómo suena un instrumento que tiene orificios que puedes mezclar y doblar? Yo pienso que la cultura mexicana tecnológicamente evolucionó. Al llegar la escritura, y vaya que se usó mucho la escritura, al llegar la escritura, pues hubo inmediatamente un establishment diferente. Al llegar la escritura musical, llegó la manera de hacer todos lo mismo, con el sonido propio, de estar universalmente unidos. Repito, yo sí creo que el bautizo de la cultura por Fray Pedro de Gante es una acción que también debe de considerarse en lo profundo de una antropología, en lo que hace que el ser humano haga. Cambiar de dioses por las buenas o por las malas. Cambiar de prácticas por las buenas o por las malas. La evolución de una cultura es muy difícil de planificar, pero creo que cuando una cultura no aprovecha lo mejor de otra, es cuando es conquistada. Cuando una cultura oculta lo suyo o es aplastada por otra, ahí sí hay conquista. Yo lo vemos en la música, ¿no? ¿Cómo es posible que al poco tiempo de haber enseñado música, ya se tenía gente al nivel de las mejores, de la Capilla Real? Y sin embargo, ven ustedes, por ejemplo, que los primeros niños de coro de la Catedral de México fueron indígenas. Aquí, en la Catedral de Guadalajara, los primeros niños de coro fueron mestizos. Poquito a poquito, por allá un españolito pobrecito que se fue incorporando, después otro más, con más nombre, pero fueron haciendo. Los que tocaban, los que hacían música aquí en la Catedral de Guadalajara en 1560 eran 14 indios venidos de Pátzcuaro.
Y ellos tocaban los instrumentos y los hacían. Todavía Pátzcuaro y esa región de los lagos es la cuna de la música, en laudería, en metalurgia. Y dice uno, bueno, sí, evolucionaron. ¿Por qué no es mejor hablar de evolución? Solamente creo yo que en la estética, ahí sí nos quedamos un poquito a medias. ¿En qué sentido? Fray Pedro de Gante no suprimió el ser de celebrar, ni siquiera los cantares, ni los bailes, ni las danzas. ¿No está Zapopan como testigo, la romería de todo eso? Quítenle a Jalisco la romería. Quítenle las flores para celebrar. Todo es la manera indígena de celebrar. Repito, yo pienso que los franciscanos que traían ese ideal de aprender como niños, se empaparon y permitieron que su corazón y sus acciones se renovaran a la manera de celebrar. Hay muchos testimonios, muchos testimonios. Yo pienso que sí, los franciscanos le entraron al baile. Le entraron al baile. Ese gusto por vivir de las culturas mesoamericanas sigue todavía. Y es bueno. Claro, el nivel puede subir, la polifonía, por ejemplo, qué hermosura. Pero pienso yo que en el fondo la alegría del pueblo mexicano no fue opacada, por lo menos por Fray Pedro de Gante, que los entendió. De los testimonios, ahí está la carta de Testera. Por cierto, Fray Jacobo de Testera anduvo por aquí, por Michoacán. Él es el famoso inventor de los nescuitilis o de los sainetitos para enseñar teatro y enseñar doctrina. Él dice: ¿qué diremos de los hijos de los naturales de esta tierra? Escriben, leen, cantan llano y de órgano, canto gregoriano, contrapunto, hacen libros de canto, enseñan unos a otros. La música y regocijo del canto eclesiástico están en ellos principalmente y predican al pueblo los sermones que les enseñamos y dícenlos con muy buen espíritu. Ahí está, 1533. Él es Fray Jacobo de Testera. Motolinía, lo que les dije ya hace rato, la historia de los indios. Y luego el método que siguieron, ahí donde se regulariza. En el segundo año en que se les comenzaron a enseñar, aprendieron a pautar y puntar. Pautar, las 5 líneas de la música. Pautar, o sea, hacer las rayas. Ahí había instrumentos que les ponías tinta y pautaban, pero tiene sus reglas. Así en canto llano como de órgano. Puntar, o sea, sabían escribir. Nosotros le llamamos a esta materia dictado. O sea, escribir música manuscrita se le llama dictado. Así, en el segundo año comenzaron a hacer eso. Hacen muy liberalmente y han hecho muchos libros de ello y también han aprendido a encuadernar e iluminar. De hecho, aquí hubo un indígena llamado Miguel, así, Miguel Indio, que en 1572 se le paga por la iluminación de un santoral aquí en la Catedral de Guadalajara. Miguel, escribano. Miguel, indígena, escribano. Parece ser que era del barrio de Analco. Al tercer año les impusieron en el canto. Algunos se reían y burlaban y auguraban un completo desacierto, hablando de los españoles, porque cantaban desentonados y las voces eran muy flacas y poco suaves. Motolinía. Torquemada sigue hablando, dando testimonio, y por favor lean donde dice la negritas, copia de cantores y minestriles. Copiaron, es abundancia.
copia de cantores, abundancia de cantores y minestriles. ¿Qué son esos? Son los que ejecutan instrumentos para acompañar la polifonía. ¿Qué instrumentos son los minestriles? El corneto, que es de madera y tiene boquilla como de trompeta, suena hermosísimo, muy dulce. El sacabuche, la chirimía, la dulzaina y las flautas. Esos son los minestriles. Cuando se cantaba polifonía, había el grupo de minestriles que doblaban lo que se cantaba a 4, 5 o 6 voces, y ellos lo doblaban. Inclusive había pasajes donde los ministriles podían hacer voces, o sea, podían improvisar. Qué maravilla debió sonar. Aquí en Guadalajara, en la Catedral de Guadalajara, los ministriles casi siempre fueron indígenas. Fabián, Mateo, Jerónimo, naturales de Analco, otros de Mexicalcingo, hubo organistas, etc. ¿Quién los educó? Aquí en Guadalajara, siguiendo la tradición de Fray Pedro de Gante, Fray Bernardino de Mafra, muchos otros que de su sueldo pagaban a un indio que les enseñara a los demás. El testimonio de la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo dice: Fray Pedro de Gante, el Lego, vivió muchos años en la Ciudad de México y en la capilla del Señor San José, en el convento de San Francisco, donde asimismo, así dice, falleció después de haber adoctrinado a los naturales con gran espíritu y fervor en muchas partes de esta Nueva España, enseñándoles a leer, escribir, tañer flautas, trompetas, ministriles y otras muchas cosas del ejercicio católico cristiano. Quiero decirles que Diego Muñoz Camargo fue paje, porque lo dice, fue paje del virrey don Antonio de Mendoza. Y cuando el virrey vino en 1541, él vino dentro de la comitiva del virrey. De hecho, el papá de Diego Muñoz Camargo participó en la conquista de estos lados y estuvo algún tiempo en la ciudad de Tuxpan, Jalisco, que pertenecía al reino de Michoacán. Conoció de cerca Diego Muñoz Camargo la venida de los tlaxcaltecas, y no les echa porras, por cierto, pero sí habla de lo que vivió con el espíritu de Fray Pedro de Gante. Testimonios. Y el testimonio más interesante, más emocionante, es el Pipilcuicatl. Es un canto que los indígenas dicen que se los enseñó Fray Pedro de Gante. Pero él no se los enseñó, se lo compusieron los indígenas a él como testimonio de gratitud. Dice: libro de pinturas es el corazón de Fray Pedro. Vean la expresión, libro de pinturas. Collar de plumas finas lleva San Francisco. Los vencidos enriquecieron su propia visión de las realidades de su tiempo con la presencia de los rostros y corazones que habían llegado, los Motoliniani, pobres de verdad, pero dueños de gran sabiduría. Tu corazón es eso, un libro de pinturas. Este es lo último sobre este canto, el Pipilcuicatl, un testimonio de agradecimiento. Y quiero leer de la mitad para abajo. En un sábado se entonó bien el canto. Los que dirigían la danza, gente del templo, ahí están los nombres. Recibieron las insignias, un casco, un escudo, un tocado de plumas de garza. Todo pertenecía a Aztahuacán, el lugar de las garzas. Y el pueblo y los señores de todas partes de la ciudad venían a bailar. Y traían consigo todas sus insignias y lo que habían de llevar a cuestas. Y Juan Martín, Andrés y Francisco también bailaban. Y cuando se vio el Gilantecatl, baile de la panza inflada por el viento, en otra traducción dice panza.
baile del estómago inflado por el viento, se supo que era de pertenencia de los cordeleros, los que hacían mecates en el sur de México, Tenochtitlan. Y cuando se vio el baile del Tepozpanitl, bandera de cobre, trajeron con él las insignias de Xihuateoticaltitán, del lugar del templo de las mujeres, y un tocado con plumas de pájaro y 2 dalmáticas, una amarilla y otra roja. Y es un canto dedicado a Fray Pedro de Gante. Resumo. Me maravilla la técnica, la tecnología. Me maravilla el ideario que traía Fray Pedro de Gante. Creo que es digno de celebrarse. Por lo menos al recordar que en agosto se cumplen 500 años de su llegada, es importante tener en presente a las personas inteligentes. Es importante recordarlas, a las personas que actúan de buena voluntad, entendiendo cómo es la naturaleza de donde van y tratando, sí, de hacer su trabajo, pero de la manera más sabia, respetando la naturaleza de quien vas a evangelizar. Eso se me hace maravilloso. La tecnología, el utilizar pinturas, el enseñar a construir instrumentos, a tocarlos, el enseñarlos a pautar, el enseñarlos a leer la música, el enseñarlos a componer, porque fueron los niños los que le ayudaron a hacer los metros en romance para poder evangelizar. El dejarse empapar de nuevos aprendizajes es una maravilla. Hay que renovar, creo yo, hay que renovar muchas cosas. Nuestra visión de la cultura, hay que renovarla, pero nunca hay que perder el punto de vista de la santa alegría que consiste en hacer todo con el arte de vivir. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos la intervención del maestro Aurelio Martínez Cortina. Muchísimas gracias. También agradecemos la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, y también a los directivos, socios e invitados presentes en esta casa sede y a través de nuestros medios digitales. Ahora cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la entrega del reconocimiento. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Aurelio Martínez Corona por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución, con la conferencia Fray Pedro de Gante, 500 años de su llegada, misma que se llevó a cabo a las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 9 de mayo del año 2023, firman al calce la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz en su calidad de presidente. Me permito dar el siguiente aviso. Martes 16 de mayo a las 20 horas se presentará la conferencia El VIH a 40 años de su descubrimiento, a cargo de nuestro consocio, el doctor Eduardo Vázquez Valls. Los invitamos al concluir esta actividad académica al convivio que ofreceremos en el patio de nuestra casa sede para seguir conversando con nuestro conferencista. Y como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura de esta solemne sesión.
Popularmente se dice que solamente hay dos lugares en que son puntuales, la Benemérita Sociedad y la corrida de toros. Del segundo no estoy cierto de ello. Pero después de haber escuchado las campanadas de las 9 de la noche, clausuramos los trabajos de esta sesión académica para poder seguir departiendo con el maestro Aurelio y que nos siga contagiando esta pasión por el descubrimiento y sobre todo el honrar a figuras como Fray Pedro de Gante a 500 años de su llegada. Muchas gracias, muy buenas noches.